Buenos días. Estamos en Hablar de Actuar. Nuestro lema es nuestro título. Aquí venimos a hablar de actuar. Hoy estamos con Carlos Alberto Pinzón, Cabeto. Nuestro proyecto, por supuesto, empieza con actores que vienen a hablar de actuar. Pero no hemos querido empezar, pues yo no quise empezar con grandes estrellas, figuras que ustedes, nuestra audiencia va a reconocer inmediatamente, porque mi experiencia en la actuación y en la carrera me pide hablar con personas que quiero, con personas que reconozco su valor en la industria, y por eso tengo acá a Cabeto. Se los presento de a poquitos. Cabeto es economista, pero en el medio de su carrera de economista se encontró con la actuación y desde entonces ha sido un personaje reconocido en la industria. Fue funcionario público en el Ministerio de Cultura y el sector lo quiere mucho, y hoy en día dirige el Centro de Formación del Teatro Nacional. Del Teatro Nacional. Cabeto, hablemos de su vida como profesional. ¿Usted cuándo decidió ser actor? Hay un momento, Juan, y ahí se unen nuestras vidas iniciales, cuando ya ingreso al grupo de teatro de la Universidad de los Andes, que entré con muchas reticencias porque yo sabía lo que me esperaba. Yo había comenzado a hacer teatro en el colegio y siempre la pasión, la vocación por estar sobre un escenario era una pulsión muy fuerte. Y yo a ese temor, estando en una universidad formal, que la familia estaba pagando todo ese dinero por estar ahí, pues uno sentía, uy, no, esto me va a distraer. Aunque aquí entre nos, y solo se va a enterar, no era un economista brillante, más bien mediocre. Y ahí me iba manteniendo, y cuando llego a octavo semestre, un amigo y primo muy querido, Andrés Zuluaga, me dice, no, viene Ricardo Camacho, es la gran oportunidad, usted ya se va a graduar de la universidad, ¿cómo no va a hacer teatro? Usted es muy bueno, yo lo he visto. Y ahí entré y ahí el mundo me cambió. Y un día que nos invita Ricardo al Teatro Libre a hablar estaban en la balada del Café Triste, yo en ese momento sentí, aquí fue la epifanía, aquí pasó algo en mi vida que me lleva a tomar una decisión. Fui a hablar con Camacho, le dije, mire, yo voy a dejar la carrera, yo me vengo, y Camacho en su tono dijo... Camacho es el director del Teatro Libre. El director del Teatro Libre dice, yo no le quiero deber nada a su familia, nada, así que usted se me gradúa y después hablamos. Entonces me tocó esperar un año y al año ya estaba como actor de planta del Teatro Libre. Pues el maestro Roda decía que la vocación no era una vocecita, sino era un vozarrón. Lo suyo fue un vozarrón que lo llevó a la actuación. Es que ni siquiera era un vozarrón, era una pulsión. Y es esa pulsión que hoy pues me sigue llevando a pararme en un escenario, a luchar con mis miedos, con mis temores, pero esa pulsión es una pulsión muy fuerte que que simplemente uno se rinde. Termina la carrera por orden de Camacho y pasa a... digamos, me gradúo, y cuando me gradúo digo, no, yo tengo que ser responsable con mi familia, y después de 2 o 3 meses entro al ICEL como funcionario público, ese era el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, y a los 2 meses ya digo, no, esto no es el lugar para mí, yo no estoy para estar en esta oficina, y hablo con Camacho, hablo con la familia, y ya comienza mi vida en el año 86. Yo ya había hecho teatro profesional en el 85, pero ya desde el 86-87 me vinculo al Teatro Libre ya como actor de planta. Okay. ¿Y cuánto tiempo está en el Libre? En el Libre estoy desde ese año 87 hasta el 90. Yo viajo a Inglaterra en el 95-96 y en el 97-98 ya me retiro del Teatro Libre y arranca mi vida. ¿Y qué hace en Inglaterra? En Inglaterra hago una maestría en estudios teatrales
en la Universidad de Londres, el Royal Holloway College, una maestría en estudios en teatro. Pero después está en el ministerio, porque yo llego, claro, alcanzo a hacer un año con el Teatro Libre y aparece Colcultura, que ni siquiera había ministerio todavía, y aparece la posibilidad de un trabajo, uno recién llegado, como con una maestría, y se me dio la oportunidad y estuve ¿cuánto tiempo 10 años más en Colcultura, 2 en Colcultura y ya hace el tránsito a Ministerio de Cultura. Sigo en el Ministerio de Cultura hasta el año 2008. ¿Y en el ministerio trabajaba en el sector teatro? Trabajé siempre como coordinador del área de teatro. ¿Y mientras tanto actuaba? Y comencé a actuar. Hubo un tiempo que estuvo muy alejado, pero hacia el año 97, 98 retomé, hice algo de televisión y alcancé a hacer 3 o 4 producciones de teatro y ya me retiro en el 2008 definitivamente para seguir en la carrera, entre comillas, creativa. ¿Y ahora qué está haciendo? En este momento estoy actuando, pero digamos el foco de mi vida está dedicado a la formación artística. En el Centro de Formación del Teatro Nacional tenemos 3 programas bandera, uno que es el taller infantil y juvenil que lleva los años que lleva el Teatro Nacional, son ya 42 años ininterrumpidos todos los sábados. Tenemos la escuela de arte dramático y tenemos unos talleres para aficionados que se hacen cada semestre, donde se reúne gente que no está dedicada al teatro, pero que quiere tener la experiencia teatral. Y se abren esporádicamente, eso sí, unos talleres dirigidos al sector profesional. Muy bien. Esto es para contar, digamos, cómo un actor, un director, porque también tiene la maestría, hizo la maestría, acaba de terminar la maestría. La segunda maestría, porque hice la maestría de la Universidad del Valle. ¿Qué es en qué? Es en creación y dirección escénica. Dirección. Pues fue una gran oportunidad. Nosotros está en convenio con el Teatro Nacional, porque el espacio físico donde se realiza es la Casa del Teatro Nacional. Entonces esa fue una gran oportunidad que se me presentó y la tomé y la terminé y estoy feliz. Ahorita en un mes presento nuevamente la obra. No, muy bien. Ok, bien. Ahora, aquí venimos a hablar de actuar. Sí. Entonces yo, digamos, tengo como 3, 4 caminos de conversación con usted al respecto. El primero viene de este libro, ¿sí? Es un libro que yo compré por influencia del Teatro Libre. Por supuesto, no son los únicos, pero los juegos son una de las metodologías que yo aprendí sobre todo en el Teatro Libre, una metodología para prepararme como actor. ¿Usted qué opina de los juegos como formación de actor? Después de 30, 40 años de carrera, ¿usted le dice a los actores jueguen? ¿Usted les dice a los actores utilicen el juego para formarse? ¿Usted cree que el juego realmente vale la pena? Hay actores que solamente juegan. ¿Qué pasa con el juego en el actor? Hablemos de eso. Sí, yo creo que el juego aparece como en 3 niveles. Un nivel es ponernos de acuerdo como en las reglas, que finalmente es lo que va a pasar en el escenario. Nos ponemos de acuerdo sobre unos supuestos que pasan allá. Y comienza a haber espontaneidad también, hay la posibilidad. Yo conocí a Viola Espolín, pero por ejemplo Clive Barker, el viejo Clive, con Sí. que me imagino que usted hizo talleres también y dejó un libro maravilloso que se llama Juegos Teatrales también. Y después está Boal, que Sí, formó actores y yo creo que es parte fundamental. Tan fundamental es que yo cada semestre hago las audiciones, encabezo el grupo de profesores que hacemos las audiciones para los que aspiran a la escuela. Y tenemos una zona de juegos teatrales que sirve para bajar la presión también, pero para ponerlos en sintonía de lo que estamos trabajando en la audición. Entonces yo considero que es la entrada fundamental para el escenario, para un ensayo, estar en ese modo
de juego, de juegos que son a veces mucho más juegos de rol. A veces hacíamos juegos de voleibol. El juego es parte fundamental. El Pero grupo. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Boal? ¿Por qué Viola Spolin? ¿Por qué Clive Barker, que son gente de teatro, sobre todo gente de teatro y de formación de actores, nos llevan a un universo de juegos? A veces son los juegos, como usted dice, de voleibol, otras veces son juegos infantiles, pero otras veces son, como los de Viola Spolin, más orientados hacia construir el ensayo. Sí, nos ponen en retos siempre con el compañero, a veces en competencia, a veces en coordinación. Hay una multiplicidad de factores neuronales y físicos que los juegos nos están invitando y que después los vamos a utilizar en una escena. Yo le quería decir, ¿cómo? Por ejemplo, Ricardo Bartiz, su grupo se llamaba Esportivo Teatral porque hay algo del deporte que está inmerso en nuestro oficio, y el por qué es que tiene que ver con una espontaneidad, pero espontaneidad controlada. Yo no me puedo salir del juego para hacer cualquier barrabasada, tengo que estar en los límites que me propuso el juego, y a veces gano, a veces pierdo, o a veces coordino. Yo utilizo y voy, hay uno que le han cambiado. ¿Cuál es su juego favorito? El chiquiri chiquiri chafofo, que es de coordinación, de canon de movimiento, y es divertido, es simpático. Uno juega quién está en la cabeza, quién está en la cola, y es un canon de movimiento que se va repitiendo, que lo aprendimos como chiquiri chiquiri chafofo, y hoy han cambiado, obviamente, pero sigue presente, y es un juego de Clive Barker de juegos teatrales. Ok. Pero si uno tuviera que explicarle, por supuesto explicar el arte es como, sí, como yo cómo logro que mi trabajo quede bien, no entremos en esa conversación, pero usted es maestro y está organizando una escuela de maestros. Entonces, si a usted le llegara el ministro de Educación, es decir, de un país bien comunista y bien autoritario, ¿usted por qué está haciendo juegos si lo que está es formando actores? Usted, así en 3 palabras, ¿qué le contesta? No, repito, espontaneidad, control y diversión. Y finalmente diversión, que es en lo esto que... estoy de acuerdo con usted. Si uno no es a un actor aburrido, espanta al público. No, y pues es lo que yo hablo de la pulsión. La pulsión de este oficio es lo que nos hace gozar este oficio, aunque tratemos temas de tragedia y de tragedias muy profundas. No solo tiene que ser comedia para uno divertirse en el escenario, hay otros niveles. Y los juegos son eso, y son comunicación, son espontaneidad. He repetido como 17 veces la palabra espontaneidad, pero me gusta eso, y me gusta el otro tema de unas reglas del juego en que nos ponemos de acuerdo todos muy rápidamente. Muy bien, eso me encanta. Yo tengo un recuerdo de una conversación con usted en donde usted decía que la actuación se parecía a la meditación. Sí. ¿Sí? Donde usted me decía, es que yo creo que el actor, cuando tiene que estar presente, es el mismo presente de la meditación. ¿Usted todavía sostiene ese argumento? Sí, yo creo que hay mejor dicho, uno tiene que buscar como actor tener mente, cuerpo y espíritu dispuesto para la actuación. Y usted sabe que yo troto mucho y corro, y yo encuentro ahí momentos cuando usted logra estar ahí en presente, pensando es en el paso siguiente y no en la meta o cuando arranqué. Y yo creo que en la actuación, cuando uno logra esa conjunción de cuerpo, mente y espíritu, le pasa lo mismo en el escenario. Y lo ideal es que pase siempre, que uno está en ese tiempo presente. Y yo practico meditación todos los días, es parte de sintonizarme. Uno en la vida cotidiana
está sujeto a muchos ruidos, Sí. a muchos ruidos, a los ruidos, a de, los la ruidos de la calle, calle. a los ruidos de uno mismo, Sí. sus vocecitas internas que le dicen, y uno en un momento necesita, y sobre todo para ese momento presente que nos invita el hecho escénico, necesitamos entrar como en sintonía con nuestros silencios. Eso es muy importante y yo creo que es también fundamental en la realización de nuestros personajes. Muy bien. Tenemos entonces espontaneidad, una cosa que llamemos la concentración o mindfulness, yo no sé cómo se dice mindfulness en castellano, pero sí, mente plena, que la tenemos de la meditación, pero después hay un texto, hay un sentido. No es lo mismo hacer Shakespeare que hacer la obra que sale mal. No es lo mismo ser un actor que le piden ser muy cómico que el actor dramático. En su carrera y en su formación, digamos, lo que yo quisiera que usted nos contara es cuáles son las herramientas, cuáles son los trucos, como dice Ayoshi, ¿cómo es que se llama? El que tiene un libro que se llama Los trucos del actor. Las mañas. Shida. Sí, Joshua Shida, exactamente. O las cosas que usted sacaría tanto de los juegos como de la meditación para entregar un personaje, para ir un poco más allá de que está el actor parado en escena y están realmente haciendo un texto y está participando en una narración colectiva. Yo, en mi caso personal, y es algo que a veces me cuesta, a uno le enseñan que hay un tema como de interioridad y de emoción que es la que nos debe conducir el camino del actor. Y a mí me funciona es primero buscar una forma, buscar un gesto, buscar unas maneras y a esas formas les voy a buscando no mi emoción, porque muchas veces uno, y eso se veía en lo que hacía la memoria emotiva, uno buscar sus grandes tragedias para después ponérselas a un personaje, y eso puede funcionar muy bien. Para el cine yo creo que puede funcionar muy bien, pero usted en teatro tiene que hacerlo 50 veces. Y usted termina destrozado internamente, o llega un momento que usted ya no llora por la muerte de su madre. Es de ese tenor. Entonces es mejor, para mí, el camino es buscar la forma, a veces demasiado estereotipada y sobreactuada, y después ir buscando la interioridad, pero del personaje, la emoción que va apareciendo, y eso lo han dicho, que se va a aparecer con las acciones físicas. Con las acciones físicas le van a usted dando esa emoción que tiene el personaje. Volvió Stanislavski, que es el gran promotor de las acciones físicas. Y ahí quedamos, Stanislavski, y lo retoma Grotowski. Finalmente, el trabajo de Grotowski es sobre acciones físicas, sino que él ya lo lleva a unos grados metateatrales, donde ya se aleja un poco del teatro, pero es buscando eso que hablábamos, esos silencios que necesita ese personaje para florecer, finalmente. Pero y ahora, digamos, hemos estado hablando de todo lo que le pasa adentro al actor, a Cabeto, a eso, pero el espectador lo que quiere ver es entender que el personaje tiene que matar, o que el personaje tiene que llorar, o el personaje tiene que traicionar, o el personaje tiene que estar ahí contento, o celebrar. Y aparece el texto, que puede estar virtual o ser un texto casi que improvisado, o un gran texto. ¿Cuál es esa relación entre el actor y el sentido de lo que está haciendo? ¿Usted cómo ve esa experiencia de ahora tengo que hacer Hamlet, por decirlo de alguna manera, pero ese Hamlet, pues yo tengo que ser mi Hamlet, tengo que tener una interpretación, tengo que hacer un aporte personal, tengo que darle, por supuesto, y participo además en un grupo. ¿Cómo se articula eso que usted está diciendo, que son emociones, que son construcciones de personaje, con el sentido del texto y de la obra a la que está asistiendo el público? Y del relato, básicamente. Sí, yo lo que creo es que el personaje se tiene ya, y uno como actor asume también una posición un poco subjetiva, es decir, uno trabaja con el director lo que llamaríamos ese marco
donde él quiere que se mueva, y uno después tiene que decir, bueno, yo tengo estos sucesos en mi escena, tengo estos textos, ¿cómo comienzo a valorarlos, hacerlos que se vuelvan interesantes? Y yo considero que en ese tránsito logra uno pues incorporar eso que es uno, sin querer va saliendo, pero no forzándole. Es muy molesto a veces ver, muchas veces, sí, el director le pide a uno que uno se rompa en escena y que llore a moco tendido, pero es más interesante cuando no le pasa a Cabeto, sino le pasa al personaje y que usted tiene las riendas para que funcione las 50 y pico de funciones. Eso es lo que sigo intentando hacer. Y la conciencia del relato, ¿usted cómo la vive? Porque yo siento que a veces uno va a ver obras, y hablábamos de una, en donde los actores cada uno está en lo suyo y hay una pérdida del relato. Me remito a los juegos nos llevan reglas del juego, nos tenemos que coordinar. Y el teatro, o lo que pasa en escena, se tiene que ver es como un hecho colectivo. Ahí, ¿Y el actor está al servicio del relato o el relato está al servicio del actor? No, uno está al servicio del relato. Ahí sí creo en que el texto siempre está por encima de uno, que uno va indagando en ese texto y va llegando a niveles que van mejorando, pero siempre uno debe pensar el texto, que así sea un texto creado esta mañana por usted, es un texto que a mí me va a dar muchas posibilidades de indagar, y que es la otra parte deliciosa del trabajo del actor en el escenario, es ir descubriendo cada noche pasaron los ensayos y uno llega a un punto, pero después del día del estreno comenzar a seguir descubriendo capas y capas y capas y capas. ¿Qué pasa? Seguramente más con lo que son llamados los clásicos, pero también con textos que uno se va sorprendiendo porque uno miraba al principio con cierta desconfianza. Pero creo que uno está al servicio de un texto, de una narración y de una narrativa, a menos que uno haga unipersonales. Pero bueno, también hay una narrativa. Bueno, muchas gracias. No le voy a interrogar más su esto. De eso se trata, hablar de actuar. Pero ahora quisiera gastarle unos minutos en pensar en cómo es su experiencia de espectador. Entonces, vamos a terminar con un par de recomendaciones de lo que está pasando en estos días de agosto en Bogotá, y que usted le diga a nuestra audiencia qué les recomienda ir a ver. Pero me preguntaba ¿qué espectáculos han marcado su vida? ¿Qué recuerda usted y en qué momento, o qué director, en qué ocasión y por qué? No, yo creo que el primero, y ya lo acabamos, después de esa epifanía, yo vi el espectáculo de La Balada del Café Triste, y para mí fue como transformador en ese momento, con un compañero que era el monitor del grupo, que era yo, y verlo actuando. Y ya me tengo que remitir necesariamente al Festival Iberoamericano de Teatro, sí. Cuando creo que nos trajeron una versión de Andrei Baida de Crimen y Castigo, que vimos en la Candelaria. Creo que era el segundo festival o el primero, donde uno veía... Dirigido por Andrei Baida. Sí, donde uno veía actores plenos al servicio de un texto, pero actores que transformaban... ¿Qué obra era? Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, ok. Entonces eso me queda... Y he visto otras, digamos, más. Yo soy un enamorado ferviente de Athol Fugard, y cuando estuve en Inglaterra vi una obra... ¿Es autor? Es autor y director y actor. Okay. Y tenía una pequeña pieza que se llamaba Valley Song. Él hace un recorrido muy interesante sobre el apartheid en Sudáfrica, desde antes del apartheid y después. Con Nicolás Montero montamos... fue como actor, Nicolás la dirigió, hicimos Playland, que es después de que se acaba el apartheid
apartheid en Sudáfrica, qué pasa al día siguiente. Y vi una obra que se llamaba Valley Song y vi actuar al viejo Fugard y fue muy emocionante porque pude hablar con él, me escribió una carta muy agradecido porque yo estaba totalmente conmovido verlo a él en escena. Y Valley Song era también hablando del post-apartheid y siempre he pensado que Sudáfrica y nuestro contexto también tienen muchas diferencias, pero similitudes también en términos de estas realidades que vivimos hoy en día. Bueno, ¿y qué le recomienda? Estamos en agosto, esto debe salir en 5 días más o menos, para que tengan claro más o menos cuándo publicamos. ¿Qué recomienda? Pues por supuesto su obra, ¿cuándo se va a estar? Mi obra se va a hacer, vamos a hacer una temporada, invito a todos a que vean la temporada de estos noveles, no tan noveles directores, que vamos a estar 4 semanas, de la primera a la 4ª semana de octubre en el Teatro de la Maldita Vanidad. Se llama temporada maestra porque somos egresados de la maestría de la Universidad del Valle. Yo recomiendo que vayan a la Casa del Teatro Nacional, vean Bakunin Sauna, y también recomiendo una obra muy interesante que se está haciendo en la calle 71, que es El Padre, que es una obra maravillosa y que yo creo que habla con Jairo Camargo. Con Jairo Camargo. Que es la misma de la película, corresponde. Que es la misma, para los que es la misma de la película. Esa es una pregunta que uno dice, ¿usted qué le diría a una persona que vio la peli, tiene la tarde libre y le dice, no, es que yo ya vi la película? ¿Qué le contesta a ese espectador? Que es otra experiencia, la experiencia del teatro vivo. Pero es el mismo relato. Es del mismo relato, pero la conexión que uno logra con los personajes que están ahí, que son diferentes a los que hizo Anthony Hopkins y a esos personajes, porque esta historia tiene otras posibilidades de engancharlo. Y por eso le digo, sí, el relato es sobre el Alzheimer y sobre la dureza del Alzheimer, pero las conexiones que uno logra, o eso es lo que yo creo y por eso voy al teatro, es que las comunicaciones a nivel vivo son totalmente distintas a lo que pasa, que también pasa con el cine, pero en el teatro es maravilloso. Muy bien, Cabeto, muchísimas gracias. No, Juan, a usted muchas gracias la invitación. por venir a hablar de actuar, que esperamos sea un exitoso podcast y que responda a lo que quiere la audiencia y a lo que quiere el sector en términos de una conversación larga sobre actuar, que es nuestra pasión y nuestro gusto como profesionales. Muchas gracias, Cabeto, y lo felicito por sus... Gracias a usted, Juan, por la invitación. Por sus pasos y por su carrera. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.